Muchas gracias, señor presidente. El asunto que esta sala debe resolver tuvo su origen en el oficio 09-3000 de fecha 28 de diciembre del año 2016, mediante el cual el señor Contralor General de la República promovió una contienda de competencia con la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Al respecto, cabe señalar que en el artículo 53, número 3 de la Constitución Política de la República prescribe que es atribución exclusiva del Senado conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. Con ese efecto y para la adecuada resolución de este asunto, se cumplió con el siguiente procedimiento. Una vez presentada la contienda de competencia, se dio cuenta de ella en la sala del Senado. Resuelto lo anterior, esta corporación comunicó al organismo requerido que se había suscitado la mencionada contienda de competencia y comenzaría a conocer de ella. Posteriormente se remitieron los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que informase acerca de la misma. Con el fin de adoptar una resolución, la Comisión reunió los antecedentes vinculados con la controversia y escuchó los planteamientos del órgano requirente y del ente requerido. Concluido el trámite anterior, se informó a la Sala del Senado, según lo prescribe el artículo 205 del Reglamento del Senado, con el objeto de que se pronuncie aceptando o rechazando la mencionada contienda de competencia. Para enfrentar este cometido, la Comisión recibió una audiencia al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, y al señor Ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo. En su presentación, el señor Contralor General de la República explicó que actualmente se encuentra en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema un recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 4049-2016. Agregó que la mencionada sentencia revocó el fallo de primera instancia dictado por el 29 Juzgado Civil de Santiago en causa rol 4017-2012, que rechazó la acción declarativa de mera certeza impetrada en contra del Fisco de Chile por 1.331 funcionarios de la Dirección General de la Náutica Civil, por la que se pretendía que el tribunal declarara el sistema provisional que le es aplicable. A juicio del requerente, esta es una materia que corresponde de manera exclusiva a la Contraloría General de la República, pues este órgano tiene la competencia para informar acerca del sentido y alcance de las leyes y reglamentos que rigen a los órganos de la Administración del Estado y a sus funcionarios, sin que en nuestro ordenamiento exista una acción jurisdiccional de interpretación o declaración en cuya virtud los tribunales de justicia puedan, ante una pretensión general y abstracta, declarar cuál es la preceptiva aplicable a tales órganos y servidores públicos, sustituyendo a la entidad de control en el ejercicio de sus atribuciones. De consiguiente, asentó que dado que la actuación de la Excelentísima Corte Suprema vulnera las atribuciones de la Constitución y que la ley han entregado a la Contraloría General de la República, se ha visto en la obligación de impetrar esta contienda de competencia con el objeto de que esta corporación se pronuncie al respecto, declarando la incompetencia de la Excelentísima Corte Suprema para conocer del recurso de casación antedicho, resguardando así las competencias que constitucional y legalmente corresponden a la Contraloría General de la República. Con ese efecto, el señor Contralor se refiere a un conjunto de hechos que sirven de fundamento a su presentación. En primer lugar, recordó que con fecha 6 de marzo del 2012, el señor Héctor Rodríguez Mendoza, en representación de 1.331 funcionarios de la Dirección General de la Náutica Civil, en adelante la DGAC, interpuso una acción declarativa de mera certeza en contra del Fisco de Chile y de la DGAC, con el objeto de, comillas, poner término a la situación de incertidumbre jurídica que se ha producido con motivo de un vacío legal, cierre de comillas, relacionado con el sistema provisional que debe corresponder a los citados servidores públicos. Mediante esta acción se solicitó a un juez de letras determinar cuál es el régimen provisional que correspondía al personal de la Dirección General de la Náutica Civil, que en concepto de la parte demandante es aquel que rige a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En segundo lugar, precisó que el 29º Juzgado Civil de Letras en lo Civil de Santiago dictó la sentencia en la causa rol 4017-2012 con fecha 18 de marzo del 2016, en que se rechazó la acción presentada y se declaró que los funcionarios de la DGAC no son partes del personal de las Fuerzas Armadas y que, por ende, quedan sujetos al régimen de capitalización individual de las administradoras de fondos de pensiones. Posteriormente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, revocó dicha sentencia, acogiendo la demanda originalmente interpuesta,
considerando que los funcionarios de la DGAC tienen la calidad de empleados civiles de las Fuerzas Armadas y que, por lo tanto, pueden acogerse al régimen provisional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, CAPREDENA. Asimismo, connotó que con fecha 26 de agosto de 2016, el Consejo de Defensa del Estado interpuso en contra de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de casación en el fondo, fundado en el error de derecho en que habría incurrido dicho tribunal de alzada en su fallo. En tercer término, hizo presente que la Contraloría General de la República no fue emplazada en la causa mencionada, razón por la que solicitó tanto a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago como a la Excelentísima Corte Suprema que se declarara la nulidad de todo lo obrado en la causa para ordenar la corrección del libelo y que se demandase al órgano contralor en su calidad de parte interesada en el proceso. En ambos casos, las Cortes denegaron estas solicitudes. En cuarto lugar, planteó que de los antecedentes expuestos queda claro que los tribunales han accedido a conocer de una acción declarativa de mera certeza que busca, sin existir algún caso controvertido, en particular, que estos organismos jurisdiccionales se pronuncien de manera general y abstracta sobre el régimen provisional aplicable al personal civil de la DGAC, buscando de esta forma eludir la uniforme jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, órgano al que corresponde legalmente la atribución de interpretar la normativa provisional aplicable a los funcionarios públicos. Al respecto, informó que el organismo a su cargo ha elaborado una jurisprudencia reiterada y uniforme acerca del régimen provisional que rige al personal de la mencionada dirección. Al respecto, citó los dictámenes números 57.281 de 2004, 4.796 de 2005, 37.117 de 2006, 42.994 de 2007, 74.525 de 2011, 57.679 de 2014 y 78.329 de 2016. En todos ellos se ha señalado expresamente que los funcionarios que ingresaron a la DGAC después de la entrada en vigencia de la Ley 18.458 del 11 de noviembre de 1985 no pueden ser imponentes de CAPREDENA, al no estar mencionados en alguna de las situaciones de excepción que menciona el artículo 1 de dicho cuerpo legal. Por estas razones insistió en que resulta improcedente que tanto la Excelentísima Corte Suprema como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago hayan conocido los asuntos vinculados a la acción declarativa de mera certeza, toda vez que tal pretensión importa que un tribunal sustituya y no que controle a la Contraloría General en el ejercicio de su potestad dictaminadora. Por esta vía, arguyó el señor Contralor, se persigue que un órgano jurisdiccional interprete una norma administrativa de pensiones en un sentido determinado y afirme que los funcionarios demandantes gozan de un régimen provisionalmente que legalmente no les corresponde. A mayor abundamiento remarcó el señor Contralor que el inciso primero del artículo 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República prescribe explícitamente que, comillas, corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el estatuto administrativo y con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. Cierre de comillas. En el mismo sentido, evocó la disposición contenida en el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, que propugna lo siguiente, comillas, es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y, en general, ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos precedentes. Cierre de comillas. Por último, puntualizó el señor Contralor que si los demandantes pretenden que se modifique el régimen provisional que les es aplicable, la vía idónea para ello sería la dictación de una ley que así lo disponga. En consecuencia, el señor Contralor solicitó que el Senado declare que la Excelentísima Corte Suprema, al conocer el recurso de casación en el fondo, rol número 76325-2016, deducido en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rodríguez Mendoza Confisco, se ha atribuido una competencia que no le corresponde, desconociendo las facultades que de forma exclusiva el artículo 6 de la Ley 10.336 concede a la Contraloría General de la República. Por su parte, en su comparecencia ante la Comisión, el ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señor Sergio Muñoz,
en su calidad de presidente por subrogación legal, hizo una exposición sobre el parecer del máximo tribunal en relación con este asunto. En lo medular, señaló que la Corte Suprema solicita al Senado que rechace la petición del señor Contralor General de la República o dirima la contienda, declarando que es competente la autoridad jurisdiccional para conocer de este recurso de casación en el fondo interpuesto en conocimiento de la cuarta sala del máximo tribunal. Sostuvo en primer término que se ha configurado una contienda positiva, lo que implica que hay dos autoridades involucradas, a saber, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema, que concurren ante un tercero imparcial para que dirima a quien le corresponde la competencia. Hizo presente que las peticiones de la Contraloría General de la República van en contra de la lógica formal, dado que su máxima autoridad ha señalado que se está en presencia de un vacío legal y, por lo tanto, la materia debería ser resuelta por el legislador, afirmación ante la cual habría que concluir que tanto los tribunales como la Contraloría serían incompetentes, pues se constataría una contienda negativa y carecería de interés el señor Contralor en promoverla. Entre otros argumentos, planteó que si el Senado otorga la competencia a la Contraloría General de la República para conocer del asunto planteado, quedaría impedida a la Corte Suprema de emitir pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo. Advirtió entonces que, de acuerdo a la jurisprudencia atingente, que la consecuencia sería que quedaría firme la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que no ha sido impugnada. Luego, destacó que la Contraloría ha expresado que no ha tenido la posibilidad de emitir un dictamen respecto de materia que motiva la demanda, situación que no es efectiva, puesto que ha dictaminado en reiteradas ocasiones acerca de la situación de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En lo que atañe a la acción judicial incoada, acotó que fue presentada el día 6 de marzo del año 2012. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia definitiva el 18 de marzo del 2016, en tanto que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció el 9 de agosto del año 2016. Precisó al respecto que el señor Contralor General de la República compareció en autos recién el 8 de septiembre del 2016, es decir, al mes siguiente de haberse dictado la sentencia de segunda instancia, y que se apersonó en el juicio, sin hacerse parte como tercero independiente, excluyente o coadyuvante, requiriendo que se le demandase para ejercer sus facultades procesales, toda vez que tendría interés directo y actual en el juicio, atendía la materia controvertida. Consignó el ministro señor Muñoz que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el incidente planteado por la Contraloría, en razón de que su competencia específica ya había sido agotada al fallar el recurso de apelación impetrado y devolvió al Tribunal de Primera Instancia las compulsas respectivas. Así, con fecha 30 de septiembre del 2016, la Ilustrísima Corte resolvió, abro comillas, ocúrrase ante quien corresponda, cierre comillas. Destacó que ingresada la casación en el fondo a la Corte Suprema, con fecha 17 de octubre de 2016, el Contralor reiteró su escrito de nulidad de lo obrado por idénticos argumentos. Esta solicitud también fue desechada por la cuarta sala de la Corte Suprema mediante resolución similar. En tanto, con fecha 23 de diciembre de 2016, el Contralor General de la República presentó idéntico escrito de nulidad de todo lo obrado en el juicio por falta de emplazamiento, pero ahora ante el 29º Juzgado Civil de Santiago. Este último también rechazó lo solicitado, en razón de que la referida autoridad no se hizo parte en el juicio y por el hecho de que la pretensión de la demandante no se encuentra dirigida en contra de dicha entidad, de ahí que tampoco se le trató de emplazar en esos autos, de manera que no cumpliría con los requisitos mínimos para pedir declaración de nulidad. A continuación, el señor ministro Muñoz arguyó que en el caso en estudio no se evidencia una acción de mera certeza, por cuanto los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil no quieren permanecer en el régimen provisional del Decreto de Ley 3500. Detalló que los demandantes pretenden que se declare que les corresponde la aplicación del sistema provisional contemplado en el Decreto con fuerza de Ley número 1 de la Subsecretaría de Guerra y que sobre la base de esa premisa los demandados reviertan los efectos de la aplicación errónea de las normas previsionales. Añadió que, por otra parte, el señor Contralor ha asegurado que debió pedirse un dictamen previo que lo que correspondía era demandar a la Contraloría General de la República y que los tribunales son incompetentes. Enfatizó que todas esas afirmaciones no son efectivas. Del mismo modo, reafirmó que no puede obstaculizarse el acceso a la justicia. Así, adujo que el agotamiento de la vía administrativa previa
es optativo y se configura como una garantía para las personas, en este caso para los funcionarios. Acotó que el interesado debe decidir cuál opción le puede resultar más eficaz para sus intereses y que eventualmente se podría ejercer el recurso administrativo como alternativa para no acudir a los tribunales. Citó al efecto la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que en el artículo 8.1 preceptúa, abro comillas, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Cierro de comillas. Sobre el mismo punto agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que, comillas, cualquier norma o práctica del orden interno que dificulte el acceso de los individuos a los tribunales y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia Administración de Justicia debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención. Cierro comillas. Por lo demás, adujo que no es necesario pedir dictamen previo a la Contraloría como requisito para poder recurrir a los tribunales. Al efecto, rememoró lo indicado por el profesor Manuel Daniel Argandoña, quien sostuvo, comillas, debe tenerse presente que los dictámenes, aunque obligatorios, no constituyen la decisión o resolución administrativa contra la cual habría que accionar o recurrir jurisdiccionalmente. Cierre de comillas. Señaló también que el señor Contralor manifestó que el órgano autónomo que dirige tiene la facultad de dictaminar, pues posee esa competencia de forma exclusiva y excluyente. Ello, a su juicio, es efectivo, pero al interior de la Administración y, por tanto, no afecta a los tribunales de justicia y a la jurisdicción. Resaltó que, paradójicamente, la Contraloría ha sostenido en un sinnúmero de dictámenes que, siendo emplazada la Administración, no puede pedírsele dictamen o intervención de manera alguna. Asimismo, consignó que la Corte Suprema, en este caso, no se arroga la facultad de dictaminar, toda vez que solo persigue ejercer su facultad jurisdiccional al resolver un recurso de casación en el fondo. Culminó su exposición señalando que la Corte Suprema de Justicia ha concurrido ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado a proporcionar los antecedentes pertinentes a la contienda, la que entiende que en el fondo no existe, por lo cual debe ser rechazada la solicitud del señor Contralor o, en su caso, dirimirla, declarando que la Corte Suprema es competente para continuar conociendo el recurso de casación en el fondo en la causa incoada por los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Señor presidente, hago notar que con posterioridad a los alegatos del requirente y la entidad requerida, la Comisión de Constitución escuchó a los representantes de los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a sus abogados, al presidente del Consejo de Defensa del Estado de la época, don Juan Ignacio Piña, a los profesores de Derecho Constitucional, Procesal y Administrativo, señores Cristian Maturana, Raúl Núñez, Sebastián Soto, Raúl Tabolari, Alejandro Vergara y Francisco Zúñiga, quienes ilustraron a la Comisión y expusieron sus puntos de vista sobre el sentido y alcance del asunto controvertido. Asimismo, se recibieron una serie de documentos y observaciones sobre las distintas posturas expuestas que figuran en el anexo del informe evacuado que está a disposición de todos los señores y señoras senadores y senadoras. Para una apropiada resolución de este asunto, la Comisión también tuvo en cuenta que la Constitución Política de la República consagra en los artículos 6 y 7 del capítulo 1, denominado Bases de la Institucionalidad, los principios de supremacía constitucional y de legalidad. En efecto, el artículo 6 dispone, en el inciso primero, que, comillas, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República, cierre de comillas. Añade en su segundo que, comillas, los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo, cierre de comillas. El artículo 7, por su parte, establece: los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Agregando, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que lo que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
Finalmente, agrega que todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. En definitiva, bajo el imperio de los principios de supremacía constitucional y de legalidad, se garantiza el sometimiento integral de las autoridades públicas al ordenamiento jurídico. Además, se advirtió que el texto fundamental, en múltiples disposiciones, instaura diversos órganos del Estado, asignándoles potestades y funciones específicas. Así, los artículos 98 y 99 de la Carta Política conceden a la Contraloría General de la República atribuciones para ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, llevar la contabilidad general de la Nación y desempeñar las demás funciones que les encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. Por su lado, el artículo 76 de la Ley Suprema preceptúa en la primera oración del inciso primero que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. En virtud de lo antes expuesto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estimó que la esencia del asunto sometido a la decisión del Senado consiste en determinar si la Corte Suprema tiene competencia para conocer el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada en los autos rol 4049-2016, que revocó el fallo emanado del 29º Juzgado Civil de Santiago en la causa rol 47-2012, que rechazó la acción incoada en contra del Fisco de Chile y de la Dirección General de Óptica Civil por don Héctor Rodríguez Mendoza en representación convencional de los funcionarios de esta última repartición. Y en consecuencia, si eventualmente puede llegar a determinar cuál es el sistema provisional aplicable a los funcionarios de la Dirección General de la Óptica Civil. Es importante a este respecto precisar que no está en la decisión de este Senado de la República cuál es el régimen aplicable a los funcionarios de la DGAC, sino solo resolver la controversia procesal, la contienda de competencia que se ha suscitado entre la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República. Si bien la Comisión no trató ni analizó en detalle, sí tuvo presente el fallo del Tribunal Constitucional, que dirimió una contienda de competencia similar a la que ahora consideramos, pero esta vez entre la Contraloría General de la República y el 29º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en la tramitación de la causa 25213-2016, Rodríguez Mendoza, Héctor Eduardo, con Fisco de Chile, Caja de Previsión de la Defensa Nacional y DGAC. Finalmente, la Comisión también tuvo en consideración que existen precedentes de contiendas de competencia examinadas por esta corporación, en que la Sala del Senado recibió en audiencia al señor Contralor General de la República y a un representante de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, oportunidad en que cada parte pudo presentar nuevos argumentos a favor de su posición. Sobre la base de esos antecedentes, la Comisión de Constitución decidió poner a disposición de la Sala del Senado y de todos los honorables señores senadores y señoras senadoras el informe que da cuenta de la contienda de competencia formulada por el señor Contralor General de la República y recomendar que la misma sea resuelta por esta corporación a la luz de los fundamentos ya consignados en el informe emitido y los argumentos que presentarán tanto el señor Contralor General de la República y el ministro representante de la excelentísima Corte Suprema de Justicia en la sala de la corporación. Señor presidente, debo hacer presente que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes. Honorables senadores, la senadora señora Allende y señores Araya, Espina, Larraín y Arboe, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 205 del Reglamento del Senado, que prescribe que los asuntos que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones constitucionales exclusivas del Senado no se podrán resolver sin informe previo de la comisión que corresponda. Quiero expresar, finalmente, que el informe de la Comisión de Constitución da cuenta del trabajo realizado y consigna las intervenciones escuchadas durante el ciclo de audiencias que se llevó a cabo, los antecedentes aportados por los expositores y el debate originado a su respecto, así como la consideración de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Es cuanto puedo informar en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. He dicho.